Diego Ignacio Bermúdez nació en Las Flores, provincia de Buenos Aires. El cumplimiento del servicio militar lo condujo al Regimiento de Granaderos en un momento clave de la historia argentina, 1955. Comprometido con su deber de escolta presidencial, Bermúdez integró el grupo de granaderos reservistas que defendió el orden constitucional durante el gobierno de Perón ante el bombardeo del 16 de junio de ese año. Profesor de artes plásticas, historia del arte y de arte argentino y americano, Bermúdez fue presidente de la Federación Avícola de Entre Ríos y colaboró en numerosas publicaciones y en investigaciones históricas. Su libro Adelante Granaderos nos sumerge en el recuerdo de la conscripción durante un año tan traumático como poco recordado de la historia argentina. Señoras y señores, con nosotros, Diego Ignacio Bermúdez. Bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Usted vive en Concordia, ¿no? En este momento estoy viviendo en Concordia, sí. Ajá. No nació en Entre Ríos. Nací en Las Flores, provincia de Buenos Aires, pero digamos que me crié en San Miguel de Monte, donde era toda la familia de mi madre, desde épocas muy lejanas. Digamos, mi tatarabuelo fue comandante del Fortín de San Miguel de la Guardia del Monte en 1815. Y de ahí siguió, digamos, toda la... ¿Qué era el regimiento? Blandengues. Blandengues, claro. Los viejos Blandengues, regimiento anterior a Patricios de la Higambre Española. Sí, y eran los que, la línea de fortines que defendía del avance de los malones. Y bueno, ahí después también estuvo con los Colorados de Monte, no podía dejar de estar. Las tropas de Rosas. Sí, digamos, de Juan Manuel de Rosas, que tenía su asiento en la estancia de los Cerrillos, blindando con el río Salado. Es muy difícil tener la oportunidad de hablar con un granadero, ex granadero, pero con un granadero. Uno dice, los granaderos los asociamos siempre con la batalla de San Lorenzo, Chacabuco, Maipú. Sabemos que también combatieron en Junín, que combatieron en lo que llamamos la Patria Grande, pero encontrar un granadero que combatió y que esté vivo con nosotros, me parece una oportunidad que no podíamos dejar pasar, ¿no? Suele creerse que los granaderos pelearon solamente en el siglo XIX, y no es así, ¿no es cierto? No, lamentablemente en un momento bastante difícil debimos combatir el 16 de junio del 55 contra 4 compañías de infantería de marina que estaban cercando la Casa de Gobierno, mientras bombardeaban, cañoneaban y ametrallaban la Casa de Gobierno, y lamentablemente lo peor, porque hubiera sido entre militares. Yo estaba haciendo servicio, no era militar de carrera, sino era un simple conscripto. Pero si hubiera caído, era más o menos dentro de las reglas. Lo malo fue de que ahí se murió mucha gente, criaturas, personas grandes, ancianos, hubo de todo. Y digamos que el primer ataque que sufrió la Casa de Gobierno fueron de esta infantería marina, y a continuación el primer bombardeo. Nosotros en ese momento, yo por lo menos estaba en el regimiento, de acuerdo al plan Conintes, el famoso plan Conintes que empezó en 1948. Plan de conmoción interna, sí, previsto, porque muchos creen que el plan Conintes es famoso porque se aplicó durante el gobierno de Frondizi, sí, contra los trabajadores y una huelga de trabajadores. Sí. Pero en realidad es un plan preexistente que ya existía en la época de Perón
y que se aplica por primera vez precisamente en, no sé si en el golpe de 51 o en el golpe de 55. Yo no sé antiguamente si lo veían, el que lo sabe bien es Denín, el licenciado Denín, que está en el Instituto Histórico Juan Domingo Perón. Él me dio el libro de su autoría que habla todo de lo que es el Plan Conintes. En realidad nosotros tuvimos que participar, digamos, y formarnos de acuerdo a ese Plan Conintes. Ya había una forma de actuar. Estábamos frente a nuestro escuadrón, yo estaba en el escuadrón abastecimiento, que se subdividía en blindada, sección tracción mecánica y sección servicios, el escuadrón abastecimiento. Hay que recordar dónde está, dónde nos ubicamos. Para los que conocen Buenos Aires, Avenida Luis María Campos. El frente. Y la parte de atrás da... Sobre Cabildo. Cabildo. Al lado del Hospital Militar. Sí, al lado del Hospital Militar. Y en aquella época los granaderos tenían una unidad motorizada de blindados. Sí, teníamos 3 tanques, 2 carry y 3 semioruga. Yo participé en un semioruga, llegó el teniente primero Leonardo D'Amico a pedir 10 voluntarios, porque los tripulantes eran los que quedaban, los mecánicos que quedaban de tracción mecánica, porque ahí eran conductores y mecánicos en ese sector. Y usted estaba, cuando empezó el bombardeo, estaba en el regimiento de granaderos. Sí. ¿Sintieron las explosiones desde allí? Se sintió, y parece mentira, pero fue un silencio total que hubo en la capital. Un silencio, yo creo que ni sentí piar un pajarito. Y por supuesto, todos quedamos conmocionados con eso. En ese momento es que pide los voluntarios, levantamos todas las manos y nos saca parte y nos dice: vayan al vivac de donde están preparando ya los tanques, los semioruga, que los estaban cargando, aprovisionando con armamento, con proyectiles. Y bueno, corrimos prácticamente desde al lado de la escuela de guerra, que es donde estaba el escuadrón nuestro, cruzando todo y llegando a la parte de Callao, que el portón ahora está cerrado. Ahí era donde tenía la salida los tanques, semioruga y carry. Y ustedes salieron en auxilio de los granaderos que resistían en la Casa de Gobierno. Salió otro contingente anterior. Si no me equivoco, al mando de Amabet. Se llamaba. No, con Amabet fuimos nosotros. Ah, ustedes fueron con Amabet. Claro. El anterior es Gutiérrez. Gutiérrez era el comandante de Granaderos. No, Gutiérrez era el coronel que estaba jefe de Granadero, y el que estaba en ese momento en Casa de Gobierno era el teniente coronel Gulú. Era un militar espectacular. Le teníamos temor, pero le teníamos reverencia, porque era una conducta ejemplar. Si me permiten crear el ambiente o recordarlo, porque primero, no se sabe de ningún caso en que una fuerza aérea propia, en este caso aeronaval, atacara sin aviso población civil o un blanco propio, porque, por ejemplo, se suele comparar con Guernica, pero en Guernica eran aviones alemanes. Claro, y también fue una población indefensa, y tampoco llegó la cantidad de muertos y heridos que hubo en el ataque ahí a Plaza de Mayo. Yo no sé si las cifras son reales. Según un abogado de Chaco que nos habló y que él me mostró el diario, y estuvimos inclusive desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con él en un hotel acá, un grupo de granaderos que estuvimos en el hecho en sí, hablaba de 1.700 muertos. Yo le pregunté de dónde lo había sacado, le pregunté después, posteriormente, por internet. No me contestó nunca. Y que había como 2.000 y pico de heridos. Sí, heridos hubo mucho. Los muertos comprobados rondan casi los 400, sí. Pero hay algo en las cifras de todos los investigadores, hay varios libros, extraño. Se sabe que murieron niños y no figuran en las listas. No. Da la impresión que algo ocurre después. El propio gobierno pareciera que intenta reducir el nivel de
porque probablemente si la población hubiera conocido la muerte de los niños, hubiera sido otra la situación, ¿no? Y no solamente fue que nos ametrallaron a nosotros, sino que también ametrallaron a otros lugares, por ejemplo, Pueyrredón y Las Heras. Ahí murieron 2 chicos de 15 años, murió una empleada de una vivienda ahí cerquita que fue ametrallada, creo que estaba en el balcón. 2 adolescentes, sí, y un barrendero. Y después también cerca de Crovara, también ahí hubo ataques, y después en la central de policía. Vamos a decir, eso me entero posteriormente, inclusive hablando mucho con Pedro de Vilacqua, que es el autor del libro Hay que matar a Perón. Muy buen libro. Muy buen libro porque habla de lo que era la parte económica financiera de la Argentina, en lo que era producción, industria. O sea, hace una, le diría, un análisis de todo lo que teníamos en ese momento, aparte de relatar el hecho en sí y también quiénes lo cometieron y que fueron protagonistas posteriores de otros movimientos, ¿no? Sí, bueno, hay allí nombres ilustres, entre comillas. Uno de los jefes de la sublevación era el ministro de Marina, Olivieri. Sus asistentes eran Macera y Mayorga. Sí. Uno piensa en el huevo de la serpiente, ¿no? En cómo se incuba. Muere también un general, Vergara Russo. Vergara Russo, sí. Él y el chofer, por el impacto de una bomba, porque iba para ponerse a las órdenes. Eso me entero posteriormente, porque en realidad lo nuestro fue llegar allá, que me acuerdo que uno me daba un plato de comida y dice, ¿querés probar? Y le dije, no, ni la saliva podía tragar. No era que tuviera miedo, pero era un estado de, digamos, de ansiedad, difícil de discernir. Y le dije, no. Y ahí el sargento primero González, me acuerdo, porque mi preocupación es que yo tenía el arma, porque yo llegué tarde al escuadrón, y Núñez, Evaristo Núñez, que estábamos en el mismo destino, me había sacado la carabina, pero no le habían dado los proyectiles, porque a cada uno nos habían dado 12 peines de 5 proyectiles. O sea que se ponía y ahí se colocaba la carabina. Y yo no tenía ningún proyectil. Entonces me dice, no te hagas problema que te voy a dar una cinta de ametralladora, que tenían el mismo calibre, así que después entonces, como teníamos la bolsa de rancho, empecé a sacar proyectiles y cambiaba 10 o 15 proyectiles sueltos a uno que me daba un peine de 5, y así los otros tenían más proyectiles y yo tenía para poder colocar el peine para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Y ustedes se dirigen hacia el centro de...? Sí, nosotros salimos ahí por Cabildo, hacia el lado de Santa Fe, y atrás nuestro, por la otra puerta, por la Guardia, salen camiones cargados con la tropa de los otros escuadrones, como ser de armas pesadas y del tercero, del segundo, que iban con ametralladoras y con proyectiles para entrar y reforzar la defensa de la Casa de Gobierno. O sea que era una columna bastante respetable. En la salida nomás venía otra columna motorizada en contra nuestra. Y ahí mirábamos todos medio qué era lo que iba a pasar. Bueno, hablaron nuestros jefes y cada uno siguió su camino. Nosotros seguimos por Dorrego, y una cosa notable que nos llamó la atención en ese momento, un tren que iba camino digamos, hacia Santa Fe, no me acuerdo qué ferrocarril es, paró y la gente se agolpaba para ver, o sea, ya se sabía. Una, porque se habían escuchado los disparos, las bombas, y no sé si las radios habrán transmitido algo. Y se agolpaban para mirar la columna.
giramos ahí cuando llegamos a la cancha en Polo, por Libertador hacia la derecha, y le dimos, se nos quedó un tanque en el monumento a los españoles, descompuesto. Y seguimos nosotros, ya ahí yo no andaba mucho en Buenos Aires, no conozco por qué calles eran calles angostas, y veía, aparte de que en mi mente habían aparecido hechos para mí olvidados hasta de chicos, era como que me pasaron una película, no sé si que mi interior me decía de que no iba a volver o no podía volver, y no sé. Y hubo hechos que me marcaron, que me llamaron la atención, 2 personas ancianas que se abrazaban y lloraban, gente que nos vivaba, sin saber si íbamos a favor o en contra. Y, en fin, seguimos viaje y entramos por, eso sí me acuerdo, por la diagonal norte, pasamos frente al Cabildo, Irigoyen, y regresamos por Balcarce, y ahí bajaron todos los que iban en los camiones, ingresaron a Casa de Gobierno con los proyectiles y con las ametralladoras. Y nosotros seguimos. Lo que ahora es Rivadavia, en contramano, digamos, no sé cómo sería en aquel momento. Y ya ahí en ese momento tuvimos la primera escaramuza contra el Ministerio de Asuntos Técnicos, lo que hoy es la CIDE. Ahí había gente apostada que nos disparó y nosotros disparamos también. Simultáneamente, después me enteré, el capitán nuestro, el capitán Di Paolo, y el asistente Núñez, el asistente del otro compañero nuestro, salen desde la Casa de Gobierno ametrallando el frente como para advertirnos a nosotros que no nos tomen de... Bajamos y dimos vuelta a la derecha, donde ahora está el foso de la aduana vieja. Donde está ahora el museo. Esa era calle. No está más el foso, sino que está el Museo del Bicentenario. Claro, sí. Abajo está el... Llegamos al lugar y vamos a hacer un corte para poder revivir esos momentos dramáticos, además, y que durante mucho tiempo fueron ocultados. La verdad es esta, ¿no? Sí. Se habló mucho de un hecho posterior, dramático también, que fue el incendio de las iglesias, pero se ocultó este episodio, que verdaderamente es un episodio inaudito y cuyo ocultamiento tal vez sea la clave de los hechos posteriores que ocurrieran años después. Vamos a un corte.